Hola grupo, bienvenidos a la clase número 2. Además es muy chistoso porque estoy grabando la clase 2 sin haberlos conocido todavía, me estoy adelantando, entonces no tengo ni idea de cómo me fue con ustedes el lunes en vivo. Es parte de esta nueva realidad a la que vivimos, ¿no? Me estoy adelantando al futuro, asumiendo que ya me fue bien con ustedes en vivo en la clase 1. Bueno, aunque les prometo que no voy a hablar todo el semestre, todo el verano, de temas de COVID, al final me gana la tentación, ¿no? De seguir hablando de todo lo que sucede alrededor de la pandemia, lo que llaman la nueva realidad, ¿no? Me llama mucho la atención, me gusta en ir descubriendo primero las falsas promesas. Todos sabemos, por ejemplo, que no hay cura para la gripa, ¿no? En el pleno 2020 no hay manera de curar la gripa. Es de las cosas de las que no logramos tener una vacuna. No hay una vacuna contra la gripa. Lo que tenemos son 40, 50, 60 pastillas distintas para que no nos dé tan fuerte la gripa o ocultar los síntomas de la gripa, que son molestos, ¿no? Que nos duele la cabeza, que moqueemos, que estornudemos, que nos lagrimen los ojos, etc. Pero lo único que hacen es taparla por un momento y que no nos sintamos tan mal, pero no nos curan. No existe una cura contra la gripa. Y si este cochino bicho es un tipo de gripa, como el H1N1, un tipo COVID, pues significa que la vacuna lo que va a hacer es que no nos mate, o que no nos dé tan fuerte y nos tumbe en cama 14 días. Pero, por eso a veces la gente que es más científica, los médicos, los químicos, creo que son los que más se asustan, ¿no? Porque saben que estamos luchando contra algo donde el hombre nunca ha logrado ganar, que son vacunas contra la gripe. Pero yo no quiero hablar de vacunas ahorita, quiero hablar de las empresas que han podido sobrevivir a esta nueva realidad y las que no han podido o no han entendido cómo sobrevivir, ¿no? No puedo hablar de todas, sino voy a intentar hablar de las que llegan a mi mente, pero que hacen que uno se descubra cómo tenemos que en verdad ir modificando nuestra vida, la forma en la que vivimos, ¿no? Tarde o temprano, esta nueva realidad, con o sin pandemia, nos descubre hacia dónde va el futuro y cuáles son las empresas que sobrevivirán para cuando ustedes sean viejitos y yo ya no esté aquí, sea polvo, y las empresas que desaparecerán por completo, ¿no? Yo soy muy cinéfilo y descubres que el cine le está pesando, ¿no? Cinépolis fue muy inteligente y tiene CineClick. No sé qué tan bien le esté yendo, obviamente no es lo mismo, porque en el cine lo que les da una proporción importantísima de ganancia no es el cine, sino lo que nos dan de comer y tomar, ¿no? Por eso es tan caro, ¿no? Por eso te venden una botella de agua en 30 pesos. Es lo que les deja muchísimo dinero, que nosotros entremos con palomitas y coca y un hot dog y nachos, ¿no? Y eso lo están perdiendo, así que son una empresa que la está viendo, pero terriblemente mal, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a los cines independientes. Yo iba mucho a Cine Tonalá, que está en la calle de Tonalá, en la colonia Roma Norte, es decir, la Roma alejada del turismo, y también la están viendo terriblemente difícil, ¿no? Las cinetecas nacionales de cada estado, la nuestra, por ejemplo, que yo sepa, nunca habían hecho el intento de rentar su acervo, y no me he fijado si la Cineteca Nacional lo está empezando a hacer. Ellos son dueños de miles y miles de documentales y películas que tal vez no todas son dignas de ver, porque pueden llegar a ser muy aburridas, o para un target muy específico, pero ahorita es el momento para ponerlo, ¿no? Tal vez no al principio regalarlo, pero empezar a entender que la gente puede pagar por ellos, por ver un documental importante. Yo pagaría, ¿no? Lo que empezó a hacer, no sé si ustedes tienen tanto Netflix como Prime de Amazon. Creo que Netflix sigue siendo la empresa que más absorbe clientes en el mundo, pero Prime
lo que siento es que es distinto. No mejor o peor, pero es más experimental y es más atrevido que Netflix. Por ejemplo, Prime es el primero que dijo, mi servicio cuesta tanto, pero también tengo canales, ¿no? Como HBO, por ejemplo, que son canales caros. Entonces dijo, yo te puedo vender los canales de toda la vida como lo tenías en el cable, y puso un nuevo servicio que creo que ya existía en Estados Unidos, pero aquí no, y lleva poquito, la época de la pandemia, que te renta películas. Entonces es un blockbuster, a diferencia de Netflix, ¿no? Entonces Amazon está tratando de recuperar lo que se hacía antes, rentarte una película o vendértela, que ya lo hacía Google Play, ¿no? Pero bueno, los cines la están viendo terriblemente mal. Yo no soy de ir al zoológico, pero soy muy preocupón por lo que le está pasando a los zoológicos públicos y privados, ¿no? Descubres que esa gente, esas empresas que viven de que la gente vaya a ver a sus animales, descubres que tal vez sí es un buen negocio, pero viven del día. Es decir, dependen de que la gente vaya, ¿no? Para poder alimentar a los animales. Descubres la cantidad de kilos y kilos y toneladas de comida que necesita un zoológico, tanto de vegetales como cárnicos, para que los animales estén bien. Y ahora me explico y ahora entiendo por qué los circos a veces eran tan caros cuando había animales, ¿no? Tienes que alimentar los leones, las jirafas, los elefantes. Y me da mucha tristeza que los zoológicos privados están sufriendo, porque al final quienes sufren son los animales, ¿no? No hay nada más feo que tener hambre. Imagínense un león teniendo hambre, un elefante teniendo hambre, que al final no entiende por qué no le están dando de comer lo que necesita, ¿no? Siento mucha tristeza por los zoológicos privados y públicos y descubrir lo que hacen, ¿no? Están vendiendo tanto los cines como los zoológicos y los restaurantes también, aunque los restaurantes es un tema aparte, ahorita lo vemos por qué. Están vendiendo tickets por adelantado, es decir, el zoológico te dice, cómprame 4 o 5 tickets ahorita por adelantado para que yo tenga dinero y después utilízalos cuando acabe la pandemia. Lo que no contemplaban es que iba a durar tanto, ¿no? Tanto los zoológicos como los cines, que empezaron a regalar tickets por adelantado, pensaron que iban a estar cerrados un mes y vamos para el segundo mes encerrados y seguramente llegaremos a un tercer mes, que será julio, y si mal nos va, un cuarto, ¿no? Entonces es regalar tickets por 4 meses adelantados. Tarde o temprano les va a afectar y algunos van a quebrar seguramente, ¿no? No sé si ustedes cuando viajan, han rentado un auto. Las empresas que rentan autos están varadas. Nuestro Iberobús está varado. Todas las empresas que eran muy buen negocio, que era un transporte privado como para llevarte a Santa Fe, por ejemplo, creo que hay 3 o 4 empresas ya grandes, se me fueron los nombres, pero que le dan servicio a la gente que va a Santa Fe, están parados. Y eso afecta a los choferes, principalmente, a las aseguradoras, y tener toda una flotilla estacionada en algún lugar que te cobran por estacionar las flotillas, ¿no? Hace poquito Hertz, una empresa muy fuerte en Estados Unidos de renta de autos, está en bancarrota. La diferencia en Estados Unidos de estar en bancarrota es que cuando te declaras en bancarrota, el gobierno te ayuda. Aquí López Obrador ha dicho que no va a ayudar a las empresas que entran en bancarrota. Son bancarrotas muy distintas. No es lo mismo ahorita estar en bancarrota en Estados Unidos para poder tomar los apoyos gubernamentales y entrar en bancarrota en México. Las librerías, ¿no? Yo soy muy librero. Soy más de revistas. Lo que ven atrás de mi oficina es más una hemeroteca. Tengo más revistas que libros. Pero sí soy alguien que sigue absorbiendo físicamente documentos en papel. Y las librerías es la parte más sensible de las editoriales, ¿no? Las editoriales, quieras o no, intentan encontrar otro tipo de maneras de absorber los gastos, pero las librerías la están sufriendo, principalmente las pequeñas. Yo hace poco vi que Péndulo también está sacando como apoyos, ¿no? Me cae muy bien Péndulo, es una de las librerías que visualmente me parecen más agradables aquí en nuestro país. La comida elegante. Bueno, los restaurantes elegantes
la están sufriendo. A diferencia de los restaurantes normales, ¿no? Si ustedes van y pasan por una casa de Toño que vende pozole, afuera hay 50 motocicletas de Didi o Uber Eats esperando llevarse el pozole para que la gente coma pozole en su casa, ¿no? Pero los restaurantes elegantes, los de alto target, no es lo mismo comerte un plato en un restaurante elegante donde estás disfrutando el lugar, la atención, la vajilla, y por eso vas a pagar un poquito más que pedirlo para que llegue a tu casa. No digo que no esté funcionando. Por ejemplo, creo que hasta Pujol tiene un menú a domicilio. No me crean, creo que sí, pero lo logran. Pero no es lo mismo. Les puedo casi asegurar que la gente se lo piensa más de 2 veces en pedir comida muy cara a domicilio y prefiere acercarse a la comida normal, Carl's Jr., Burger King, Italianis, es decir, los restaurantes que tienen que ver con franquicias más de consumo diario o consumo semanal de fin de semana, ¿no? Entonces yo creo que los restaurantes elegantes la están sufriendo muchísimo. Las cervezas, ¿no? Los cerveceros artesanales, que es un giro padrísimo. Cuando yo viajé a Chile en el 2011 y estaba el auge del crecimiento de las cervezas artesanales, mucho, mucho antes que acá, y ahorita están sufriendo. La gente que hace cerveza artesanal, que produce pocos litros, vive de vender el producto en cuanto está listo, ¿no? ¿Por qué? Porque se echa a perder. Entonces, las cervezas artesanales dependen mucho de tener ya vendido el producto, y es algo que les está afectando muchísimo ahorita. Y también sufro sufro con los dueños de las cervezas artesanales chiquitas aquí en México y en Chile también. Tengo muchos amigos en Chile y veo cómo la están sufriendo, ¿no? Me llamó la atención muchísimo ver cómo somos un país que produce alcohol, el alcohol de farmacia, el alcohol avinagrado en aerosol como el Lysol, y no te das cuenta hasta que la gente compra de más que tenemos una producción muy baja de alcohol nacional o de aerosoles y de gel antibacterial, ¿no? Uno pareciera que es algo normal y que abunda, y no. En cuanto consumimos un poquito más de lo que normalmente se consume, se agota. Y es preocupante, ¿no? Es preocupante entender que tenemos ciertos productos que los asumimos como normales, como de la vida diaria, y descubrimos que no, que es un producto que puede agotarse y si no tenemos cuidado puede desaparecer de los anaqueles si no tenemos cuidado de cómo lo consumimos, ¿no? En este caso, el alcohol de farmacia, que ahorita más de la mitad de la producción se va directamente al gobierno. A favor, les está yendo bien a estas empresas, y descubres, no sé si alguien se dio cuenta, yo sí, que todas las empresas que hacen alcohol para beber, por ejemplo las de caña, ron, o los que hacen cerveza a nivel industrial, por ejemplo Grupo Modelo, uno de los productos que se va a la basura, al caño, es alcohol etílico, ¿no? Alcohol que no es bebible, que es tóxico. Y entonces se lo empezaron a vender al gobierno porque producen mucho alcohol, que en este momento es lo que está necesitando pues el gobierno, ¿no? Entonces descubres que la gente que hace cerveza y hace alcohol para beber produce como un producto que se va al caño el alcohol farmacéutico, ¿no? Entonces me gusta eso. Me gustó descubrir que hay marcas que no existían o que no comprábamos, ¿no? Marcas secundarias y terciarias de ese tipo de productos que empiezan a aparecer por todos lados. Los bares y antros, lo lamento mucho, ¿no? La vida social ha afectado a los lugares de convivencia y es obvio que cuando termine la pandemia van a seguir afectados, ¿no? Yo no soy muy asustadizo, o sea, con estar con la gente, voy a confiar mucho en que cuando nos den permiso nos vamos a cuidar más, pero sí es cierto
que en esos lugares en los que vas a bailar y sudar y estar rodeado de gente con luces, la gente se lo va a pensar más de una vez ir, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la convivencia masiva de diversión, los antros, ahorita la están sufriendo porque están cerrados, y después la van a sufrir por no tener muy claro cómo vamos a regresar en cuanto a la confianza, ¿no? Las actividades sociales. A mí me encantaría el boliche y nunca había contemplado la idea de tener mi propia bola de boliche, y ahora lo estoy pensando, ¿no? Los deportes, los estadios, ¿no? A mí no me gusta mucho el fútbol, y entonces eso hace que si no me gusta mucho el fútbol, pues le hago feo al fútbol nacional. Pero me dio mucha tristeza que el Cruz Azul, que lleva años sin ganar y ahorita iba de líder, no le dieron el torneo ahora que se canceló, ¿no? Ese tipo de tragedias que son tragicómicas y que es parte del problema que están ahorita pasando, ¿no? Me dio mucha tristeza el Cruz Azul. Los revendedores. Ya no han aparecido noticias, pero al principio sí, hace 3 o 4 semanas antes, toda la gente que se dedica a revender boletos se quedó con los boletos, ¿no? Y también pensaron que iba a ser algo, pues, no tan grave, porque se iban a recuperar o se iban a reagendar, pero hay cosas que se han ido cancelando, y los revendedores, legales e ilegales, quebraron, porque la gente compra pensando que los va a vender muy pronto y a un mayor precio, ¿no? Y pues no. Así que hablaban de revendedores que tenían deudas por 100,000 pesos, imagínense. Revendedores de boletos deportivos tenían deudas con 100,000 pesos. Yo digo, ¿a quién se los deben? ¿No? Espero que no se los deban a la mafia rusa, o se quedarán sin rodillas, ¿no? Y por otro lado, ves la gente que lo ha logrado. Por mi casa y mi oficina, yo vivo en el sur de la ciudad, por la Campestre Churubusco, y mis padres viven por el Club de Golf México. La gente que vende tamales, yo no consumo mucho, pero de vez en cuando sí, principalmente si son oaxaqueños. Los tamales, por más miedo a que la gente va y los compra, y el cuate puede estar con las manos entregando un tamal y después las monedas, los sigues viendo en la calle, ¿no? Los que te venden pan dulce y café, y les tengo como mucho cariño, ¿no? A esa gente que vende producto de la calle. Me gustó ver cómo gente que se dedica a la ropa empezó a vender cubrebocas, y aparecieron cubrebocas por todos lados, 100% algodón, creativos, simpáticos, ¿no? En conclusión, ya no quiero seguir hablando más, pero por lo menos di una idea rápida de las empresas que siento que están tratando de sobrevivir y que sobrevivirán, ¿no? Las fonditas de comida. No sé por qué, en esas cosas yo soy muy, no sé cómo se le diga sin ser despectivo, muy populachero. Me encanta, ¿no? O sea, voy mucho a la Avenida Reforma por trabajo, ahorita no, y me meto mucho a la colonia Cuauhtémoc, que tiene una mezcla entre clase social muy alta, media y baja, mezclada en la misma calle, ¿no? Y entonces, tanto puedes encontrar un restaurante muy elegante y al lado una fondita de comida para comida rápida que te cuesta 80 pesos. Y me gustan mucho, le tengo mucho cariño a las fonditas, ¿no? Y descubres cómo las fonditas han hecho lo que nunca hubieran pensado, que por ejemplo, darse de alta en Didi, darse de alta en Uber Eats, ¿no? Tener 2 personas o 3 personas, no de sus trabajadores, pero sí de estas cuates que empiezan a vivir de rentarse para entregar cosas, que son un sándwich, o sea, no son Uber Eats, o sí tienen Uber Eats, pero también trabajan por su cuenta en el barrio, en la colonia, entregando cosas con su bicicleta, y al mismo tiempo se campechanean con Uber Eats o Didi, ¿no? Entonces, me da mucho como nostalgia y un poquito de tirarles porras a esa gente que está tratando de cambiar y modificar sus hábitos, ¿no? Vamos a empezar la clase. Antes de meternos a ver las metodologías, tenemos que ver de lleno las bases estructurales de todo, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar ver en la clase de hoy. Todas las bases en las que estructuramos las metodologías que vamos a ver a lo largo de todo el semestre. Se podría decir que son
las reglas básicas del juego de todas las metodologías, ¿no? Apuntemos, por favor. Saquen sus cuadernos, sus apuntes. Espero que estén usando apuntes. A mí me encantan los apuntes todavía. Se los dije en la clase pasada. Bueno, toda investigación tiene una etapa primaria y una etapa secundaria. Todas, ¿no? Son como aprender las vocales. La etapa primaria es cuando empezamos a obtener los datos que necesitamos, la información, ¿no? Que puede ser cosas muy básicas como la edad de alguien o cosas muy complejas, ¿no? Pero al final son la data, la información, obtenerla y entender dónde la vamos a colocar. Después debemos entender el tamaño de lo que vamos a estudiar. Si vamos a estudiar a estudiantes de una escuela, por ejemplo, que nos estudiaran a nosotros en la Ibero, o los estudiantes de primaria de todo un estado, o los estudiantes de licenciatura de todo un país, etcétera, ¿no? Entender el tamaño de lo que vamos a estudiar. Después vamos a estudiar vamos a entender la naturaleza del problema. ¿Por qué el problema existe como tal, ¿no? Después, algo muy importante, tenemos que tomar en cuenta de forma primaria, desde el principio, los tiempos. ¿Cuánto tiempo tenemos para recolectar o hacer el proyecto? Recolectar la información, dar resultados, ¿no? Los tiempos. Después de los tiempos, viene algo muy obvio, pero a veces las obviedades se nos olvidan y por eso cometemos errores. Debemos tener metas muy específicas. A veces podemos tener metas primarias, secundarias, terciarias, satelitales. Todas esas debemos entenderlas. Debemos entender las metas, hacia dónde va la investigación. Y por último, en la sección primaria, los costos. ¿Cuánto dinero tenemos para poder hacer el proyecto? ¿O cuánto dinero nos van a pagar para hacer algo? Y a partir de ahí entender qué podemos ofrecer, ¿no? En cuanto a los costos. Una vez que hicimos esta etapa primaria, nos pasamos a la etapa secundaria. La etapa secundaria es aprender a recopilar toda la información que obtuvimos. Tiene que ver con aprender a ordenarla y transformarla en algo. Saber entender el software, aunque sea un Excel, o descubrir que hay softwares aún mucho más complejos que nos ayudan a obtener información muy diversa y mucho más compleja que una fórmula en una tabla, ¿no? Empezamos a responder por primera vez a los cuestionamientos de lo que estamos investigando. Primeras respuestas. Y ya que tenemos una lista enorme de respuestas, concluimos con nuestras primeras soluciones o hipótesis. Y con eso tenemos como la base primaria y secundaria que siempre va a aparecer en todas las metodologías que apliquemos o en todos los proyectos de investigación. Después vienen lo que son nuestras primeras recetas de cocina. Yo les llamo recetas de cocina, ¿no? Tal vez a veces hago mal porque los confundo, pero para mí el diseño, hacer un buen diseño, nos acerca mucho a los cocineros, a los chefs, ¿no? La gente puede conocer las recetas, pero una cosa es tener una receta en una lista y una cosa es aplicarla. Una cosa es tener la lista de ingredientes para hacer un pastel y la otra es hacer bien un pastel, ¿no? Por eso todo tiene que ver con recetas. Una de las recetas más importantes es la receta de los creativos, de toda la gente creativa. Normalmente, cuando hablábamos de creativos, en los 70, 60, en la época de los hippies, de las revoluciones sociales, se reflejaba o hablaban de todas las profesiones alrededor de las bellas artes. Hoy en día, cuando hablamos de profesiones creativas, nos vamos más allá de las bellas artes. Por ejemplo, nosotros los diseñadores, ¿no? Las facultades de diseño, que a veces están de la mano de la Facultad de Arquitectura y en nuestro caso en la Ibero por separado, pero en una misma oficina, como si fuéramos primos, hace que aunque no pertenecemos a las bellas artes, sí somos carreras creativas, ¿no? Bueno, este tipo de carreras donde hay soluciones que tienen que ver con creatividad,
con esta parte estética, innovadora en cuanto a las formas, en cuanto a los procesos, descubrieron en los 60s, los 70s, principalmente universidades como el MIT en Estados Unidos, que la forma en la que solucionábamos los problemas podía ser aplicado para problemas de índoles administrativas o de alta gerencia, ¿no? Una de las grandes empresas norteamericanas, que ya lo vio en los 90 y ganó mucho dinero, se llama IDEO, ¿no? IDEO le sacó provecho al modelo, a la forma en la que pensamos los creativos, para solucionar problemas aburridos, problemas de negocios, ¿no? ¿Cómo es este ciclo que tanto el MIT como IDEO resumió de una forma muy correcta e hizo una receta muy sencilla de entender? Es la siguiente. Se llama ciclo o proceso creativo. En pocas palabras es cómo solucionamos los creativos algo. ¿Cuáles son nuestros pasos empíricos para solucionar algo? La primera parte del ciclo o proceso creativo es que entendemos el problema de forma automática. No es que nos pongamos a sentarnos y hagamos una lista, no. Entendemos el problema en automático en nuestra cabeza y empezamos a buscar soluciones parecidas a problemas que ya tuvimos, ¿no? Una vez que entendimos el problema, empezamos a observar todo lo que tenemos a nuestro alcance. El material que tenemos para solucionarlo, la maquinaria, los recursos humanos, los tiempos, etc. Después de que observamos, visualizamos soluciones, más de una, y esto es una de las cosas importantes. Somos capaces de visualizar múltiples soluciones. Aquí abro un paréntesis, es por eso que se ha hecho tan famoso el design thinking, ¿no? El design thinking es un momento en el que se visualizan múltiples soluciones a un solo problema. Una vez que visualizamos soluciones, empezamos a revisar las soluciones, revisar lo que ya empezamos a hacer como pruebas. Nosotros a veces le podemos llamar prueba y error, ¿no? Empezamos a revisar nuestros primeros experimentos y al final aplicamos los mejores. Eso es, en resumen, un ciclo del proceso creativo. Entender el problema, observarlo, visualizar soluciones, entre paréntesis, más de una, revisar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, aplicar. Ok, segunda receta. La segunda receta tiene que ver con las fases de investigación, las etapas en las que investigamos. Por cierto, estas fases de investigación son las mismas que le dan forma al temario de la clase. Si ustedes se van al temario que ya lo tienen, van a descubrir que las fases de investigación llevan el mismo orden que nuestra clase. Yo lo aplico de una forma muy disciplinada y vamos viendo paso a paso las fases de investigación para estudiar las diferentes metodologías. La primera fase de investigación es observar. Algunos dicen, no solamente es observar, es todos los sentidos. Escuchar, oler, sentir, ¿no? Es la parte de observar. Una observación total con todos los sentidos. Una vez que observamos, empezamos a aprender de lo observado. La tercera parte o fase, después de haber observado y aprendido, es la parte de preguntar. Si nos referimos cuando somos niños, si se dan cuenta, lo hacemos de forma empírica, cuando somos niños, ¿no? Observamos algo, aprendemos lo que estamos observando y después hacemos 547,000 preguntas a nuestros papás o a nuestros maestros, ¿no? Por eso es la famosa etapa de preguntar, ¿no? Cuando somos niños. Y si se dan cuenta, el niño de forma intuitiva va por las fases complejas de investigación. Observa, aprende desde su perspectiva, pregunta o cuestiona. Una vez que preguntamos todo lo que podemos preguntar, todo, aunque sean preguntas tontas, no les dé miedo nunca preguntar cosas, aunque sean obvias o puedan llegar a pensar que son banales. Nunca les dé pena. Siempre hay que preguntar todo.
en este caso, a nuestros clientes o a lo que estás estudiando. Nunca les dé pena preguntar todo, cualquier duda, ¿no? Una vez que preguntamos, pasamos a la parte de fabricación. En este caso, si se dan cuenta, va muy ad hoc al tipo de carrera a la que estamos nosotros trabajando o estudiando, ¿no? A nuestra facultad completa de diseño, ¿no? Una vez que preguntamos, empezamos a fabricar. Muchas de nuestras carreras les llaman etapa o fase de prototipado, ¿no? Una vez que fabricamos o hicimos prototipado, pasamos a una sección de comprobación. Empezamos a comprobar lo que hicimos o a que alguien nos ayude a comprobar y que nos ayude a tener objetividad de lo que acabamos de fabricar. Como se lo esperan, que es parte también de nuestro crecimiento educativo, una vez que comprobamos algo, tenemos que ser evaluados y seleccionar lo mejor, ¿no? Entonces comprobamos algo y pasamos una evaluación que muchas veces es una autoevaluación y una selección de prueba y error de cosas buenas, cosas malas y volver a empezar. Y por último, la última fase es aprender a comunicar los resultados. Vamos a descubrir que a veces podemos tener un muy buen producto, un muy buen servicio, pero si no sabemos comunicar correctamente lo que estamos vendiendo o lo que estamos fabricando, de nada sirve. Y al contrario, descubres allá afuera que hay empresas que venden productos malísimos, pero saben muy bien cómo lavarnos el cerebro, hacer un coco wash y comunicar cosas exponenciales para que pensemos que es un buen producto o servicio, ¿no? Esas son las fases de investigación o nuestra segunda receta. La tercera receta es el famoso proceso de diseño. Si se dan cuenta, vamos a separar el proceso creativo que engloba a todas las carreras creativas, bellas artes y ahora nosotros, arquitectura y alguna que otra carrera también creativa. A veces colocan a las escuelas de gastronomía, imagínense. Y por separado es importante que nosotros veamos cómo funciona un proceso de pensamiento, de investigación de diseñador. Diseñador textil, gráfico, interactivo, de moda e industrial, ¿no? Normalmente nuestro proceso inicia con una identificación de oportunidades. Algunos les llaman fase 0 o de exploración. Normalmente el diseñador identifica un problema al cual puede explotar para crear una solución. Identificación de oportunidades. A mí no me gusta que se le ponga identificación de problemas porque al final nos han ido pidiendo que seamos o que organicemos nuestras ideas de forma positiva. Entonces no es que encontremos un problema. Entonces, chistosamente hay que llamarle identificación de oportunidades o fase 0. Una vez que tuvimos nuestra identificación de oportunidades, empezamos a tener toda la programación y especificación, toda la parte de orden, toda la parte de listas, toda la parte de necesidades, toda la parte de metodológica que hacemos los diseñadores. ¿Qué materiales vamos a necesitar? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cómo lo vamos a maquilar? ¿Qué tipo de personas necesitamos? ¿Qué tipo de máquinas? Etcétera. Una vez que tuvimos esta parte o sección de programación y especificación, que es muy compleja, nos pasamos a entender o empezar a revisar. No quiere decir que no lo hayamos hecho, pero ahora sí, revisar con más profundidad las necesidades de nuestro cliente, de quién va a ser nuestro cliente, o de la empresa que va a ser nuestro cliente. Una vez que tenemos muy claras las necesidades, empezamos a la parte de diseño conceptual, el empezar a echar dibujos, bosquejos, hacer maquetaciones. Una vez que tuvimos un diseño conceptual, que es la parte más divertida, más loca, en la que podemos dibujar, pasamos un poquito a la realidad y empezamos a tener la etapa de desarrollo de diseño. En la parte de desarrollo de diseño es cuando empezamos a ver viabilidades materiales.
De la mano, aunque es una parte separada, no es la misma, empezamos a la parte formal o diseño detallado. El diseño detallado es el que nos da o que nos empieza a dar cómo va a ser la última etapa, que es de producción. Y algunos libros, algunos teóricos, después de la etapa del proceso de diseño de producción, anexan el proceso de comercialización. Yo creo que es lo correcto, que el último proceso de diseño no es el de producción, sino es el de entender cómo vamos a comercializarlo. Escuelas como la nuestra, la Ibero, ha anexado, después de la parte de comercialización, algo que se le llama ciclo de vida del producto. Yo creo que hacemos bien. Nosotros le hemos copiado mucho a las escuelas de diseño europeas, más que a las gringas en cuanto al ciclo de vida del producto. Y la Ibero es muy consciente de que tiene que llegar para siempre, es decir, no es que sea una moda, que el ciclo de vida sea un proceso que después tenemos o podemos darle menos importancia. La Ibero dice, una vez que tuviste o entendiste cómo producir tu producto y después cómo comercializarlo, tienes la obligación de entender su ciclo de vida. ¿Ok? ¿A qué se refiere el ciclo de vida de los productos? A cosas muy importantes. Anotemos. Tiene que ver con entender los recursos materiales que necesitamos para hacer nuestro producto. ¿De dónde vienen esos recursos materiales? ¿No? ¿Dónde se extraen? ¿Cómo se producen? ¿Cómo se hace la materia prima? Si es una materia prima nacional o es extranjera. ¿En dónde demonios está? ¿No? Los procesos de producción. ¿Qué tipo de proceso necesitamos? ¿Cuánto contamina? ¿Dónde se hace? ¿Es fácil de encontrar o es difícil? ¿No? Nos ayuda a entender cómo vamos a embalajar y empaquetar nuestros productos. A veces se nos olvida que parte de la importancia de crear algo es entender qué otras piezas necesitamos para empaquetarlas y embalajarlas. Acuérdense que el empaque tiene que ver con cajitas. Piensa en un celular que viene en una caja, ese es su empaque. Y donde colocamos 100 cajas es el embalaje, ¿no? Después tiene que ver con el mantenimiento y su eliminación. Es decir, tenemos por primera vez en la historia, de una forma más formal, disciplinada, somos o estamos obligados a decirle a nuestro cliente cómo se destruye lo que le estamos vendiendo. Y al momento de destruirlo, qué es lo que viene adentro y cómo debe tirarse, ¿no? Imagínense, los celulares, los primeros celulares, yo iba en la prepa, 95, 94, 1990, y los celulares, así como llegaban a nosotros, se iban a la basura. Éramos un desastre, ¿no? Hasta que a finales de los 90 nos dijeron, señores, las pilas son muy dañinas. Están acostumbrados a que las pilas no se tiran directamente a la bolsa de basura y están tirando los celulares con la pila, que es aún más contaminante que las pilas alcalinas, ¿no? En fin, una vez que tuvimos la etapa de destrucción, también tenemos que dar un paso de si podemos reutilizar algunas piezas o algunos materiales de nuestro producto. Es decir, la parte bonita del reciclaje del material. Si no podemos explicar, o si podemos explicar cómo se destruye, también debemos ser capaces de decir esta parte que se está destruyendo, cuál de plano se va a la basura y cuál podemos reutilizar o reciclar. ¿Cómo tenemos que llevar todo este proceso? Con otra receta. Apuntemos. Todo el ciclo de vida de un producto debe investigarse de una forma sistemática, rigurosa, es decir, crítica, reflexiva, ética. Acuérdense que la ética y la moral se separan. Es más ética, sostenible y transmisible. Es decir, que sepamos cómo enseñar o aprender de otras personas cómo estamos haciendo el proceso.
Espero que haya quedado completamente claro todo lo que acabamos de hacer ahorita. Si alguien tiene dudas, le ponen pausa y vuelven a ver el video. Si aún así se quedan con dudas, a las 10 de la mañana nos sentamos y yo intento resolver todas las dudas que haya habido de esta pequeño dictado o rápido de las bases que nos van a ayudar para no empezar de cero con las metodologías. Para mí es muy importante compartirles lo que había sido la tarea del semestre pasado, la tarea número 1, y por qué no la vamos a hacer, pero ahora me sirve para que entiendan cuál era mi preocupación y cómo la vamos a transformar. No sé si sepan, y si no saben, hacen mal, y más si estamos en la facultad de diseño, pero la Ibero lleva 2 o 3 años con un proyecto que se llama Desecho Cero. La Ibero quiere producir la mitad de su basura en los siguientes 10 años. Es decir, que de aquí a 10 años, la Ibero, nuestra universidad, produzca 50% menos de basura. Imagínense, es un gran proyecto. Y es un proyecto de nuestra universidad, no de nuestra facultad, que debería serlo, sino de toda la universidad, ¿no? El proyecto es Desecho Cero y quieren que sea a mediano plazo, pero les importa mucho ver resultados a corto plazo. Y yo creo que lo han logrado bien. En los últimos 3 semestres han obligado a que todas las empresas que nos dan de comer dentro de la Ibero desaparecieran el plástico. Y lo han ido desapareciendo, creo que de una forma bastante inteligente, ¿no? También no sé si se dieron cuenta que desaparecieron de nuestras máquinas expendedoras, las automáticas, todas las botellas de agua de plástico, aunque tramposamente aparecieron unas en Tetra Pak, ¿no? Y fueron apareciendo al mismo tiempo los bebederos, que ya había bebederos, pero pusieron más, ¿no? La tarea del semestre pasado era eso. Yo mandé a todos mis grupos a que fueran al cubo o a todas las zonas de comida y revisaran cómo es el producto desechable en el que nos entregan la comida y cómo se destruye, ¿no? Si es de cartón, qué información viene, si dice que es hecho con bambú o si dice que es un plástico exodegradable o si no dice nada, o si pedimos un popote y nos los dan y solamente están escondidos, etcétera, ¿no? Y fue una tarea muy interesante, muy enriquecedora, ¿no? Porque estuvieron viendo que sí había un antes y después. Tal vez ustedes no lo notan tanto, porque si están entre segundo y tercer semestre, tal vez no sé si alguno de ustedes está en cuarto, creo que no, ya están dentro de la etapa del cambio y no les tocó el proceso de una etapa a otra. Yo que tengo 13 años, sí veo el cambio, por ejemplo, ¿no? Es decir, sí es cierto que desaparecieron los desechables, el unicel, ¿no? Aunque yo creo que todavía ustedes vieron ciertas modificaciones, ¿no? Porque la prohibición de las bolsas de plástico es de este año, no es de años anteriores. Empezó en diciembre empezar a avisarnos que iban a desaparecer las bolsas de plástico y por ejemplo Lumen pasó de darnos bolsotas de plástico a darnos bolsotas de papel, ¿no? Bueno, esa era la tarea 1. La tarea que vamos a hacer para el verano, ni modo, se los juro que no me voy a casar, no me voy a casar con la pandemia, en algún momento voy a descansar de ella, pero por el momento no. La tarea 1 es muy obvia. Me interesa muchísimo que sin que salgan de casa, traten de entender, buscando en Google, o de lo que ustedes han visto, si han acompañado a sus padres al súper, o de lo que salen, o de lo que ustedes mismos están consumiendo, entender toda la nueva basura en este momento de la pandemia. ¿Qué tipo de productos estamos desechando ahora que no teníamos en nuestra vida diaria y cómo lo estamos desechando? Si los estamos desechando bien o mal, si estamos regresando al uso de materiales malos, entre comillas, que ya nos habíamos quitado de encima
y ver cómo se están desechando. Esa es la tarea que tienen hoy martes. Entender toda la nueva basura alrededor del coronavirus o la pandemia y nuestra nueva realidad, sus problemas, ¿no? ¿Qué productos son? ¿De qué material son? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cómo se están tirando la basura? ¿No? Todo lo que puedan encontrar. Para que hagan algo bien, y seguramente yo los voy a estar bombardeando y molestando, vamos a ponerla para el viernes. Es decir, va a ser como nuestra tarea bien hecha para toda la semana. O sea, tienen todo el martes, todo el miércoles, todo el jueves hasta medianoche, y la tarea empiece a aparecer el viernes. Entonces ya me equivoqué. No. Tienen todo el martes, todo el miércoles, todo el jueves y todo el viernes hasta medianoche para subir la tarea. Y de esa manera yo tener el fin de semana para revisarla y poder dar retroalimentación el lunes de la tarea. Entonces la tarea 1 es a partir de hoy hasta el viernes a medianoche. Nos vemos al ratito en la sesión en vivo. Hasta luego.